Vamos a leer juntos en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, del versículo 19 al 31. Juan, capítulo 20, del versículo 19 al 31, por favor. Hoy a la mañana, algunos de ustedes estuvieron estudiando juntos la Biblia y comenzamos con un tema que tiene que ver con esto de ser iglesia y ser iglesia ¿para qué? ¿Qué sentido tiene hoy esto de la iglesia? ¿Sí? Y uno de los textos que trabajamos es un texto que está en el libro de los Hechos, donde habla que la iglesia, como resultado de la resurrección de Cristo, tenía características particulares. Y esa característica era que ellos como iglesia tenían casi todas las cosas en común, compartían el pan diariamente, se juntaban en las casas, adoraban a Dios, y lo que más enfatiza el texto bíblico es que ellos se amaban de una manera particular, que la gente que no era parte de eso decía, tenemos ganas de ser parte de eso. Y Hechos, el libro de Hechos, describe que la característica del Cristo resucitado fue formar una iglesia que supiera amarse entre sí. Y eso marcaba la vida de otros que miraban desde afuera. Y Dios añadía a la comunidad a aquellos que iban a ser salvos. Esta mañana quiero que veamos un poco algunas características y consecuencias de la resurrección de Cristo en nuestras vidas y en este tiempo. Así que leamos por favor Juan 20 y alguien con voz fuerte y clara que nos pueda ayudar con la lectura sería fantástico. Juan capítulo 20 versículos 19 al 31, por favor. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiré los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviere les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, si metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Gracias, Joel. Estos textos son fantásticos para pensar un poco esta fuerza que tiene la resurrección para nosotros hoy. En primer lugar, una de las características que tiene esto de la muerte y resurrección de Cristo es que pareciera ser que en todo esto hay muchos movimientos de piedras gigantes, de tumbas que estaban selladas, y acá el texto juega con esta imagen. Estaban los discípulos con las puertas cerradas.
todo lo que tenga que ver o atraviesa la pasión de Cristo, estamos acostumbrados, ¿no?, a que hay una tumba bien cerrada y que de manera misteriosa se abre, entendemos que es el poder de Dios que irrumpe, y el texto nos deja en evidencia y muy clarito que el único capaz de remover piedras gigantes y de abrir puertas o atravesar las puertas que cerramos es Jesús. Y me gustó esa imagen de puertas cerradas por miedo. Porque si bien acá los discípulos tenían razón para tener miedo, acaban de colgar de un madero a nuestro amigo y maestro, van a hacer lo mismo con nosotros. Encerrémonos. Hoy a la mañana, gracias a uno de los jóvenes que no lo veo por acá, me quedé sin llaves para abrir la iglesia. Así que en el primer culto de la mañana estuvimos todos afuera con las puertas cerradas. Y es feo ver la iglesia con las puertas cerradas. Así que, sea quien seas, es como Judas. Si vas a hacerlo, hazlo ahora, ¿no? Sea quien seas por ahí que tenga mi llave, devuélvala. ¿Sí? Esta cosa de la puerta cerrada también es como una imagen de clausura. Acá los discípulos estaban bajo llave por miedo a que les pasara lo mismo que les pasó a su maestro. La pregunta que por ahí surge del texto, o de esta historia, es ¿qué tipo de puerta cierro yo cuando se trata de dejarme encontrar o buscar por Jesús? ¿Qué tipo de puerta constantemente cierro cuando se trata de permitir que Dios venga a mi vida o a mi historia, o que su amor interpele y marque mi forma de ser y de pensar? Es como cuando nos encontramos con alguien nuevo que no conocemos, nos cuesta abrirnos en primera instancia, ¿no? Y sin darnos cuenta, por experiencias de la vida, por dolores, por pérdidas, por lo que fuere, somos esto, vamos clausurando puertas, por miedo, para que no me vuelvan a lastimar, porque no quiero salir lastimado o lastimada de esta situación. Esta actitud que tienen los discípulos es muy nuestra. Somos hombres y mujeres que constantemente cerramos puertas. Cerramos puertas, porque nos brinda seguridad. Vivimos bajo rejas. Es muy nuestro pensar que la mejor manera de vivir es encerrarnos. Estamos seguros. El único que se anima a atravesar esas puertas sin que vos la abras, en este caso, es Jesús. Y el texto es fantástico y hermoso, como dice que el que atravesó esa puerta cerrada fue Jesús. Que algunos pensaron que era como un fantasma, porque claro, se apareció de la nada en medio de ellos. ¿Ahora te reís? Está perfecto, te perdonamos. ¿Sí? Aparece Jesús y frente a ese miedo de los discípulos y frente a esa puerta cerrada, Jesús no tiene la mayor idea que ofrecerles a sus amigos la paz, ¿no? Les dice, la paz sea con ustedes. Es el mismo Jesús que capítulos antes, en el capítulo 14 de Juan, le dice a todos, mirá, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como la que ofrece por ahí esta cultura, sino que esta paz es distinta, es una paz que los libra de angustia, que los libra de todos esos temores que tienen. Y este Jesús resucitado se les aparece frente a sus peores miedos, frente a sus peores clausuras, y les ofrece su paz. El texto no ofrece una solución, ofrece su paz. Jesús ofrece su paz frente al temor de sus amigos. Y lo primero que le pide a ellos es que observen y ven las heridas y contemplan las heridas de su maestro, y dice que de un momento para otro, de tener miedo, el texto dice que pasan a tener alegría porque descubren que ese que está ahí, ese que rompió la barrera del miedo, era su maestro. Y el texto no queda ahí, sino que dice nuevamente, la paz sea con ustedes, y así como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes. Acá surge que para la Iglesia de Cristo, el primer paso para poder hacer algo por otros es romper esa barrera que nos clausura frente a los demás. Sea el miedo, sea la vergüenza, sea la frustración, lo que sea. La culpa. La paz de Dios impulsa
ahora a un movimiento. No solamente a tener alegría, ahora impulsa a un movimiento. Que les dice, así como el Padre me envió, yo los envío. Y está bueno que frente a eso podamos revisar rápidamente de qué manera el Padre envía al Hijo, ¿no? De qué manera Jesús cumple su misión. Este Jesús que vino, nació en un pesebre, ya conocemos esa historia, hizo mucho bien, sanó a mucha gente, le lavó los pies a sus amigos, le dio la vista a los ciegos, perdonó a los que nadie quería perdonar, tocó a los que nadie quería tocar. De esa manera que se comportó Jesús, ahora Él nos envía a nosotros. No para que hagamos lo que queramos, nos envía para que imitemos su misma misión. Y si Él tuvo la fuerza de perdonar, si Él tuvo la fuerza de sanar, si Él tuvo la fuerza de no decir nada cuando lo estaban ofendiendo, ¿por qué yo tendría que ser mejor que eso? Así como el Padre me envió, yo los envío. Pero como Jesús sabe que nos cuesta un poquito, y que nos cuesta bastante de repente seguirlo, nos trae también una solución. Enseguida la solución de Jesús fue un soplo. Un soplo. Y les dijo, reciban al Espíritu. Muchos hablan acá del Pentecostés en Juan. De un Jesús que entiende que a vos y a mí me cuesta seguirlo. De un Jesús que entiende que a vos y a mí me cuesta imitar su práctica. Y como entiende eso, Él sopla sobre sus amigos y sobre nosotros la capacidad para hacer eso. Porque no se trata de un trabajo intelectual de decir, bueno, yo creo, voy a ser mejor, voy a cambiar. Se trata de confiar en el poder de Dios actuando en vos y en mí. Porque el único que nos puede dar la fuerza para perdonar de corazón, para amar de verdad, es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y acá Jesús, una vez que los manda o los comisiona, sopla y les dice, reciban el Espíritu. Y los capacita. Y el texto dice, y esto es lo que por ahí de repente cuesta entender, a los que ustedes perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Y a quienes no se lo perdonen, les quedarán sin perdonar. Es muy fuerte. Y acá Juan tiene esta sutileza o delicadeza de hablar del Espíritu en vos y en mí, y enseguida habla de la capacidad de perdonar y de pedir perdón. Como diciéndonos, la iglesia de Cristo es iglesia, o los seguidores de Jesús son seguidores de Jesús porque saben perdonar. Y no porque seamos expertos en el perdón, sino porque primero hubo uno que te perdonó y me perdonó a mí. Y muchas veces pretendemos imitar la conducta de Jesús, pero cargamos en el alma con un fin de sin perdón. No, esta situación yo no la perdono. Y sin darnos cuenta vivimos la vida con esa cosa acá adentro que nos distancia, y volvemos al texto del principio, nos clausura, cerramos la puerta frente a cualquier experiencia que tenga que ver con Dios en nuestra vida. La iglesia de Cristo, amados hermanos, es una iglesia que sabe perdonar. Es un cuerpo que aprende a recibir el perdón de su maestro para poder brindar perdón a los demás. Acto seguido aparece un personaje. ¿Quién es este personaje? En la Biblia. Tomás. ¿Sí? Todos conocemos la historia de este Tomás. Que Tomás perfectamente puede ser un modelo de iglesia o puede ser alguien como vos y como yo. Alguien que dice, no, mira, está todo muy lindo lo que vos me decís, pero si yo no veo, no creo. ¿Sí? Tomás era de esos. Era de esos y no. Ver para creer. Capaz que de ahí viene el dicho. Y Jesús, osadamente, esperó que Tomás sufra eso.
Y dice que se aparece 8 días después. No sabemos por qué Tomás no estaba con el grupo de discípulos esa noche. Hoy a la mañana con los hermanos del culto de las 9 llegábamos a la conclusión de que Tomás era el de los mandados. Entonces había ido a la verdulería a comprar carne o algo y cuando vino Jesús no lo vio. Por eso cuando llegó con todas las verduras en las bolsitas, dijo, no, ustedes me están mintiendo. Si yo no veo, no creo. ¿Por qué tuvo que venir en ese momento? La cosa es que 8 días después, Jesús se le aparece a Tomás. Y acá un paréntesis. A pesar de que Tomás dudaba y no creía, seguía estando con sus amigos y sus discípulos. Muchas veces cuando la duda sobre Dios aparece, el camino no es escapar de la comunidad, es seguir estando hasta que Jesús se me revele. Cerramos paréntesis. Y se aparece Jesús delante de Tomás. Y le dice, Tomás, Tomasito, acá estoy. Y el detalle del texto es que Tomás no solamente ve, sino que toca. El resto de los discípulos creyó porque vio. Él vio y metió los dedos en las heridas de su maestro. A ver si no es un holograma este. Y lo tocó. Y ahí Jesús tiene esta máxima fantástica de decir, bienaventurados los que sin ver creyeron. ¿No? Dice eso. Pero también bienaventurados los que tuvieron que ver para creer. ¿Sí? Porque, díganme o no, de si ustedes no les pasa algo respecto a la fe cuando ven que algo acontece. Yo soy de esos que muchas veces, cuando veo la experiencia de alguien, me cuesta. Y ¿por qué yo no la tengo? Hasta que yo no la tenga, yo no creo. Y sin darme cuenta, capaz que también me manejo con esa lógica. Pero acá Dios dice, bienaventurados, dichosos, los que sin ver creyeron. Y al final del texto dice algo que es muy llamativo, el versículo 31. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Bueno, lo va a leer mi otro yo, dice así. Pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida. Estas cosas, queridos amigos y hermanos, no son cuentos, no son historias que podamos contar así nomás. Lo que Juan nos trae son experiencias de vida. Por eso, lo que ellos vivieron nos lo cuentan y queda registrado, para que vos y yo tengamos vida. La única manera de transmitir esa vida es experimentándola primero. Por eso están estas historias en el texto o en la Biblia, y por eso las contamos, porque entendemos que viviéndolas, la vida de Dios se reproduce y crece en vos y en mí. Quiero que cerremos con la lectura de Primera de Juan, porque el que escribió Juan también escribió otras cartas y explica un poquito más profundamente esto que estamos hablando. ¿Alguna mujer se anima a hacer una lectura? Vamos a leer del versículo 1 del capítulo 1 hasta el versículo 2 del capítulo 2. Suena bastante, pero es cortito. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 hasta el 2:2. Dale, Carmen, te escuchamos. Capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 2. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella, y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Sí, y lee los versículos 1 y 2 del capítulo 2, por favor. Capítulo 2, versículos 1 y 2. Yo lo leo de acá, no te hagas problema. Dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan pecado.
Y aunque si alguno comete pecado, tenemos un abogado ante el Padre, que es Jesucristo. Y Él es justo. Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados. No solo los nuestros, sino de todo el mundo. Y acá Juan hace algo que es fantástico, para retomar lo que dejamos. Juan comienza diciendo que no hablamos de otra cosa que no sea aquello que hemos visto, hemos oído y que hemos palpado. Como que en estos dos versículos hace un resumen quizás de esta última experiencia de los discípulos con Jesús. Lo que vieron y los que tocaron. Eso contamos, al verbo de vida. Porque entiéndase, amados, la única forma de que el Evangelio transforme vidas es que aquellos que fueron transformados con el Evangelio puedan contar esa experiencia. La palabra de Jesús toma sentido para vos y para mí cuando hace algo acá adentro. Juan es consciente de eso y dice: lo que hemos visto, lo que hemos tocado, eso contamos. Y está buenísimo que Juan diga esto porque está lleno de gente que predica desde la teoría de lo que Dios hace. Y cada vez hay menos gente, quizás, que habla desde lo que Cristo hizo en ellos. Juan dice: lo que vimos, eso contamos. Lo que Dios hizo en mí, eso comparto. Lo que Dios hace todo el tiempo en mi historia, eso comunico, porque tiene que transmitir vida. Y después Juan termina diciendo de que en esto de amar y de seguir a Dios, el perdón es parte. Y dice: y todo aquel que dice: no, yo no tengo pecado, miente. Y hace a Dios mentiroso. Porque todos hemos pecado. Pero después nos tira este bálsamo en el capítulo 2 de decirnos: no se preocupen. Y si alguno de ustedes, hijitos, ha pecado, tenemos un Dios que intercede por nosotros y que nos perdona. En resumen, la resurrección de Cristo tiene en primer lugar la fuerza de romper todas las barreras y puertas que nuestro corazón ha cerrado a lo largo de nuestra vida. Esta mañana mi oración es que Jesús atraviese esos temores, esas frustraciones, todo aquello que clausuró nuestro corazón para que Dios haga un lugar ahí. En segundo lugar, la paz de Dios se ofrece para superar ese camino. La paz de Dios aparece cuando más la necesitamos. En tercer lugar, somos una iglesia cristiana y evangélica porque somos hombres y mujeres que aprendemos a perdonar. Somos cuerpo de Cristo porque así como Él nos perdona, yo también soy invitado a perdonar y a pedir perdón. Lo único que mantiene la unidad y el brillo de la presencia de Dios en una iglesia es esta característica: el actuar del Espíritu de Dios en nosotros, enseñándonos a perdonar y a pedir perdón. Sin eso, nos convertimos en un club. Porque la única manera de romper el corazón es cuando yo pido perdón. ¿Cuántos matrimonios o vínculos se han perdido por el orgullo de no decir: perdóname, te perdono? ¿Cuántas historias hermosas de parejas y de familias se han roto por no tener la fuerza de Dios para perdonar y pedir perdón? ¿Cuántas situaciones dejamos pasar en la vida porque no somos capaces de abrirnos al perdón de Dios en primer lugar, que nos capacita para perdonar? Y en cuarto lugar, esta mañana es invitarnos una vez más a recordar que hay un Dios que nos perdona, que hay un Dios que te perdona y que me perdona. No porque le guste andar buscándote: me hiciste esto. No, Dios no juega eso. Dios sabe que asumiendo su perdón, vos y yo vivimos plenamente la vida. Dios no juega a mirarte para que tengas culpa.
no juega a estar detrás de nosotros pidiéndote explicaciones de lo que hiciste. No. Él se acerca para que podamos experimentar una vida plena cuando descubrimos que su perdón está más cerca de nosotros que lo que nosotros nos imaginamos y pensamos. Que esta mañana, queridos todos, podamos experimentar el perdón de Dios una vez más en nuestras vidas. Y para eso necesitamos encontrarnos con Jesús. ¿Sí? Y Jesús está cerca de nosotros, no está lejos. Porque es la única manera de poder perdonar y pedir perdón. El resto es un intento que te va a durar poco. Va a durar cuando nuevamente surja la situación. Otra vez con lo mismo. No cambia más. Pero cuando descubro que hay un Dios que me tiene tanta paciencia, entonces yo hago lo mismo con los demás. Oramos. Querido Dios, esta mañana te damos gracias. Gracias, Jesús, por estar una vez más en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque acá hay muchos, sabemos muchos que hemos creído en vos, por lo que hemos oído, por lo que hemos visto y por lo que hemos experimentado. Gracias, Jesús, por acercarte a nuestras vidas y ofrecernos de tu amor incondicional. Gracias, Jesús, porque hoy nuestras historias tienen otro sentido gracias a esta comprensión, que hay un Dios que ama incondicionalmente lo que somos. Querido Dios, yo te ruego que una vez más puedas entrar a nuestras vidas. Señor, vos conocés todas las puertas cerradas que tenemos. Vos conocés toda nuestra vida, nuestras historias. Y vos sabés lo que nos pasó para ser así como somos. Porque ese día que nos pasó eso, vos estuviste allí también. Y nos preservaste la vida, nos preservaste, Señor, lo que somos. Y por eso, Jesús, yo te ruego, una vez más, que esa experiencia que ha clausurado quizás mi corazón para poder vivirte, para poder vivir la vida con alegría y con plenitud, Señor, rompe esa barrera en mí una vez más. Querido Dios, entendemos que esto no lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Por eso, Jesús, ya que nos estás buscando, ya que nos llamás con tanta paciencia y amor, esta mañana queremos abrirte el corazón para que nos des, Señor, de tu vida, porque a mí se me acaba, Señor. Querido Jesús, toma control de lo que somos, de lo que tenemos, de lo que sentimos. Dios, y que en tu amor, en tu misericordia nos des la gracia para poder perdonar y pedir perdón. Gracias, Señor, porque vos haces eso con nosotros, nos perdonás. Sos como ese amigo que no nos pregunta por qué hicimos lo que hicimos. Simplemente perdona y nos ayuda a no hacerlo nunca más. Dios, esta mañana queremos experimentar esa gracia y esa mirada tuya sobre nosotros. Entender que hay un Dios que nos mira con amor, con misericordia y que nos perdona para que tomemos otro rumbo. Hacenos bien, Jesús, y que esta mañana tu presencia y tu palabra, Señor, que es viva, eficaz y que no vuelve a vos vacía, provoque el fruto necesario para que todos los que estamos acá podamos crecer a la luz de tu evangelio y de tu persona, Jesús. Te amamos, Señor. Sopla sobre nosotros ese espíritu que nos capacita para esta tarea. Y enseñanos como iglesia a ser una iglesia que perdona en serio. Y que aprende a perdonar y que recibe el perdón de otros. Gracias, Señor. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.